Con un amén me confirma. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Démosle gracias al Señor por su santísima palabra, que una vez más nos permite escucharla en este día. Padre, te damos gracias en esta hora, Padre Celestial, por tu palabra, que tú nos has dado la oportunidad en ese día de poder presenciarla y de poder estar un día más en tu servicio, Padre Celestial, deleitándonos en tus alabanzas y en tus adoraciones a ti, Padre amado, exaltándote una vez más, Padre Celestial, porque hemos sido creados, Padre de la gloria, en este día para exaltar a aquel que murió por nosotros y resucitó en la cruz del Calvario, Padre amado, porque tú has manifestado tu amor a través de él para con nosotros, Padre. Haz conforme a tu voluntad y háblale a tu pueblo, Padre Celestial, no conforme a mi voluntad humana, sino conforme a tu voluntad celestial, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Voy a predicar bajo el tema la lucha de voluntades. Dice que ninguno puede servir a dos señores. El cuerpo humano, nosotros estamos formados por un sinnúmero de voluntades que habitan en nosotros, que nos impiden hacer la voluntad del Señor. Y aquí habla claramente que una de esas voluntades es la riqueza. No se refiere específicamente a la riqueza de dinero, sino a algo que ha tomado posesión sobre nosotros, y nosotros nos hemos hecho rico en esos y nos hemos olvidado completamente del Señor, dándole la espalda. Dice en la palabra del Señor en Gálatas que nuestra carne está conformada por deseos, fornicación, adulterio, lascivia y un sinnúmero de pecados más, pero que en el Espíritu habita el amor, la fe, la bondad y entre otros frutos más. Entonces, esta voluntad que habita en nosotros, ¿qué podemos hacer con ella para salir de ello? Sencillo, usted no tiene que hacer nada. Usted tiene que dejar que el Padre haga en usted, para que la voluntad que está en contra del Padre disminuya en usted y crezca la voluntad del Padre en usted. Escúcheme bien, hermano, quiero que me escuche perfectamente bien. Quiero que me escuche perfectamente bien. ¿Por qué nunca te has acercado al Señor como te quieres acercar? Porque hay voluntades que tienen posesión en ti. Tú le has dado el libre albedrío y te has acostado con ellas y has seguido con ellas. Entonces, esas mismas voluntades no te impiden acercarte a Dios. Dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. La vid es la tierra, el labrador es el Padre. El que labra es el que limpia la tierra y Jesús es la tierra. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. El trabajo del Padre en la Trinidad es quitarte si tú no llevas fruto en la vid del Señor. Y dice que todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice que todo pámpano que en él lleva fruto, él lo limpia para que lleve más fruto, porque la voluntad tuya no se ha vuelto tuya, sino que se ha vuelto la de él. Y ya no estás tú, sino que está él creciendo en ti, para que den los frutos de él en ti. Entonces él te limpia para que crezcan más frutos de él en ti. Pero en tu propia voluntad no van a crecer los frutos del Señor, sino van a creer los deseos que van en contra del Señor, en contra del reino, en contra de su voluntad. Muchos han muerto porque han querido hacer la voluntad del Señor en la voluntad de Él. Y no se puede hacer la voluntad del Señor. No se puede hacer tu voluntad en la voluntad del Señor. Se hace la voluntad del Señor en tu voluntad, conforme a la voluntad de Él. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hay dos acciones aquí. Dice que Él quiere que permanezcas en Él, pero muchos hemos permanecido en Él y Él no ha permanecido en nosotros. Y para que crezcan los frutos, no solamente se basa en permanecer en Él, se basa en que Él permanezca en nosotros para que crezcan los frutos de Él. Y tú te preguntas, ¿y dónde queda el Espíritu Santo? El Padre es el labrador, Jesús es la tierra. ¿Y quién crees que te va a dar los frutos para que tú hagas la voluntad del Padre? Déjame decirte que dice en Romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. En tu voluntad
Es imposible relacionarte con el Espíritu del Padre. La relación con el Espíritu Santo produce un fruto que se llama fe. Y esa fe te obliga, te empuja a la voluntad del Padre, a agradarle al Padre. Gloria a Dios. En tu humanidad, en tu carne, dice: de cierto os digo, que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. De cierto os digo, que todo el que practica el pecado, esclavo del pecado es. En tu humanidad tú no puedes agradar a Dios, porque tú eres esclavo de cosas que tú mismo has querido huir. Y tú no puedes huir de tú mismo. Tú puedes huir de tu destino, tú puedes huir de metas, pero no puedes huir de aquello a lo que eres esclavo. No se trata de ignorarlo, se trata de negarse a sí mismo. Dice: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí hay algo sumamente importante. Él vuelve y lo dice, que para que crezca su voluntad en nosotros, nosotros tenemos que permanecer en Él. Y para ser verdaderamente libres, tenemos que permanecer en Él. Pero hay algo, que si tú no permaneces en Él, hay una esclavitud, hay una ligadura que es más allá, que no es espiritual, sino que es falta de conocimiento. Si tú no conoces a Dios, seguirás siendo esclavo, porque no permaneciste en la verdad que es Jesucristo. Jesús, tú has sido libre hace mucho tiempo, desde que viniste al camino del Señor. El Señor quiere libertarte, pero tú no has dado el paso para permanecer en esa verdad. Tú eres esclavo, no de espíritus inmundos, no de deseos propios. Tú eres esclavo de la falta del conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Y el Padre, en su misericordia, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En su principio Dios te tenía presente, pero en tu presente tú no tienes a Dios presente, déjame decirte. Gloria a Dios. Pero Dios aún así te sigue teniendo presente, porque dice Él que cuando el hijo pródigo se alejó, alabado sea Dios, alabado sea Dios, su padre, cuando el hijo pródigo volvió, déjame decirte algo, que yo una noche estaba orando, me incliné de rodillas y había caído, había fallado, como todos hemos fallado alguna vez. Bendito sea Dios. Y cuando me inclino, me dice esa voz: si te alejas de mí, tú volverás a mendigar en lo que un día fuiste. Si te alejas del Señor, volverás a mendigar en lo que un día fuiste esclavo. En lo que un día fuiste esclavo, en deseos que tú mismo no pudiste salir, sino que el Señor te sacó en su misericordia, porque en su principio Él se acordó de ti, y en su principio tú te olvidaste de Él. La misericordia de Dios no es ciega. La misericordia de Dios se manifiesta cada día, cada mañana, cada tarde, cuando te despiertas, cuando abres los ojos. Ahí está la misericordia de Dios manifestada. Cuando ves el cielo, cuando ves a tus familiares, cuando ves a tu hijo, cuando ves a todo lo que crees que será eterno en tu vida, pero prontamente será temporal, como tú eres temporal. Porque si habitas en lo temporal, que es lo que Dios ha creado, te irás con lo temporal. Pero si habitas en lo eterno, como Él es eterno, habitarás en su eternidad. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él nos ha creado para que hagamos, para que se haga su voluntad en nosotros, no para que vivamos en nuestra voluntad. En nuestra voluntad el mundo nos arropa en deseos, en afanes, y nos ciega de la verdad de Cristo. El príncipe de este mundo ha buscado cegarte, ha buscado tu cabeza. Se ha dicho por ahí. Hace varios días atrás se hizo una reunión, se reunieron 4 en una mesa y dijeron sobre unas personas que se iban a reunir aquí y sobre varios hermanos. Ellos se reunieron y hay una potestad de los aires, gloria a Jesús. Hay una potestad de los aires que se reunió y dijo sobre cada uno de los que están aquí, sobre cada uno de sus familiares. Algunos han sentido ataques en sueño físicamente, incluso se levantan y se sienten cansados, incluso sus familiares se comportan de una manera diferente. Tranquilo, no es algo psicológico, es algo emocional. Es que se han reunido para atacarte, se han reunido 3 para atacarte, para llevarse a tu hija, para llevarse a tu hijo. Pero Dios no se lo ha llevado porque ha establecido la luz en tu casa para que las tinieblas no habiten en tu casa, sino para que tú te acerques a Él. Para que tú te acerques a Él. Para que tú te acerques a Él. He aquí tu cabeza mora en una lista.
y se han reunido 3 pidiendo tu nombre y clamando tu sangre, y ha dicho en lo profundo de la tiniebla, vamos a ir por él, pero el Señor ha dicho, él me pertenece y yo haré mi propósito en él. Gloria a Dios. Tú no mueres en el tiempo del enemigo, porque el tiempo del enemigo no es más tiempo que el tiempo que Dios ha establecido sobre tu vida. El tiempo de Dios es sobre todo, porque Él está sobre todas las cosas y tú estás por debajo. Solo Él es grande e inigualable. Solo Él es digno de adoración y de exaltación. Solo Él, sus ángeles se inclinan cada día a adorarle y a decir cuán santo eres Dios. Cuán santo y cuán digno eres Dios. No hay rey sobre la tierra, no hay voluntad humana, no hay ser en el mar, en el universo, en el cielo que se compare a Él. Ese Dios que te ha creado desde tu vientre de tu madre, que aún con dificultad, los médicos dándote por muerto y la ciencia dándote por muerto, Dios en su principio dijo, aunque las dificultades y los médicos digan lo contrario, pues ya yo a este le di vida. Toma, que este nació para un propósito. Alabado sea Dios. El tiempo de Cristo está sobre tu vida. Aprovéchalo, porque las oportunidades se acortan. La misericordia de Dios no tiene un tiempo. Lo que pasa es que tú rechazas la misericordia. Rechazas la misericordia. Rechazas la misericordia. Y cuando rechazas la misericordia, estás rechazando no solamente la misericordia, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y déjame decirte algo, que yo hace varios días tuve otra experiencia donde estaba en la habitación y yo me senté porque no me podía poner de rodillas. Y de repente he leído con unos hermanos hace varios días atrás un capítulo en Lucas, su capítulo 23, que Jesús dice desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él fue azotado por ti, Él fue escarnecido por ti, y cada día que te levantas, cada día que te salva de la muerte y que tú lo rechazas y lo ignoras, Jesús dice desde la cruz, Padre, perdónalo. Padre, perdónalo, porque Él no sabe lo que hace. Él no sabe lo que hace. Estás rechazando el amor de Dios. Estás rechazando a Jesús. Fue escarnecido por ti, golpeado por ti para que tú vengas al Padre. Para que tú vengas al Padre. No se trata de dejar el mundo atrás, sino de que el Padre deje el mundo que está en ti atrás, para que tú seas de su reino y no del mundo. Porque el mundo, algún día el mundo y sus deseos pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Pero su palabra permanecerá para siempre. Él es eterno y Él quiere que tú seas eterno también con Él. Así que, querido amigo, este mensaje es más para ti que para los hermanos.